Bona tarda a tots y a todas. Y gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de los martes por la tarde de Ciutadans de hoy día 17 de diciembre del año 2012 para hacer la valoración de los acuerdos de gobierno. Pero desgraciadamente, una vez más, como no hay acuerdos de gobierno significativos que valorar, a pesar de que Artur Mas dedica el 90% de su tiempo a preocuparse por los temas políticos y económicos, no parece que den unos frutos especialmente relevantes. Tenemos que valorar las opiniones del comité organizador de la consulta separatista. Quizás si el 6 de diciembre hubiera pensado en los temas económicos y sociales, a lo mejor habría habido alguna iniciativa política o gubernamental hoy, legislativa, pero parece que el 6 de diciembre Artur Mas, el hombre, el político y el pensador, estaba dedicado a la última faceta de su poliédrica personalidad, a pensar, y pensando sobre la consulta, sobre la pregunta de la consulta. Esos segundos que se le iluminó, si lo hubiera dedicado a resolver temas sociales y económicos, pues a lo mejor hoy podríamos estar haciendo alguna valoración de los acuerdos legislativos de gobierno, pero el hombre, el político y el pensador se dedicó el día 6 de diciembre a pensar una pregunta. Por lo tanto, entraremos a valorar las actividades del comité organizador de la consulta separatista. Un breve apunte. Digo, para acabar de matizar esta miscelánea introductoria, a título básicamente de valoración muy breve de la entrevista Massage ayer al presidente Artur Mas, decir que nos gustaría que este presidente, en vez de adentrarse en la dimensión desconocida, intentase vivir en el plano del mundo real y solucionar problemas reales, en vez de dar respuestas imaginativas a temas más etéreos. Pero bueno, este gobierno vive en la dimensión desconeguda, mientras el resto de la sociedad catalana vive en el mundo real. Algún día en Cataluña, y será pronto, habrá un gobierno que viva en el mundo real y dé soluciones reales a problemas reales, que son los que afectan a la mayoría de ciudadanos de Cataluña. En cuanto a lo que decíamos de la valoración semanal del comité organizador de la consulta, lógicamente, de una consulta trampa solo podía aparecer una pregunta trampa y embarcada en un proceso trampa. Y claro, uno no se debe sentar a jugar con tramposos porque siempre pierde. Claro, por suerte Ciudadanos no se sienta en la mesa de juego de los tramposos y, por lo tanto, a nosotros no nos engañan ni perdemos. Porque Ciudadanos decidió hace ya mucho tiempo, ejerciendo su derecho a decidir, no participar en procesos trampa que dieran como consecuencias preguntas trampa y fechas trampa. Como no jugamos con tramposos que quieren utilizar esta consulta trampa para formular una pregunta trampa, cuando ellos ya tienen el resultado, nosotros vemos con cierta distancia el debate que se está produciendo en torno a una consulta que no se va a realizar. Por lo tanto, recordar que Ciutadans, como a menudo pasa, tiene razón, y recomendamos al resto de formaciones políticas que, si no quieren ser engañados, no jueguen con tramposos que formulan procesos trampa, preguntas trampa y fechas trampa. Porque para algunos, para los que se sentaron en la mesa, el equipo A, el equipo A del acuerdo, el club de los cuatro fantásticos, ¿vale? Los que se sentaron no solo acordaron una pregunta y una fecha de una consulta ilegal, sino que además acordaron el resultado. Y claro, cuando uno es un tramposo y juega con las cartas marcadas, los demócratas pierden. Para ellos la consulta no era un objetivo, era una coartada para alcanzar el verdadero objetivo, que es separar Cataluña del resto de España, dividir y fragmentar la sociedad catalana.
Ciudadanos, por suerte, no es engañado. En cuanto a las iniciativas parlamentarias, Ciudadanos insta al conjunto de fuerzas y grupos de la oposición en el Parlamento a aprovechar estas últimas horas para llevar al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos más antisociales y las medidas fiscales más abusivas de la historia de Cataluña. Los presupuestos más antisociales y además inconstitucionales, porque destinan una partida económica abierta, esta sí abierta, para organizar, porque así lo ha dicho este Gobierno, una consulta ilegal. Solo que por eso deberían ser llevados, pero es que además son los presupuestos más antisociales. Nosotros, evidentemente, queremos que estos presupuestos destinen la partida presupuestaria abierta que otorgan a la consulta a garantizar las becas comedor y el PIRMI. Problemas reales, soluciones reales. Demandas reales, soluciones reales. Problemas reales, medidas concretas y reales. No podemos permitir que nadie otorgue 5 millones de euros para celebrar una consulta que está al margen de la ley y además lo haga con una partida abierta cuando restringe derechos sociales esenciales. Todos sabemos cuál es la prioridad política del comité organizador de la consulta, Convergencia, Esquerra, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa y la CUP, pero no son las nuestras, ni queremos que sean las de estos presupuestos. ¿Y qué hablar de la Ley de Medidas Fiscales? Que además de ser una profunda chapuza legislativa, algo normal en este Gobierno, chapucero, incorpora impuestos, cánones y tasas de dudosa legalidad. Cánones, tasas e impuestos que cargan sobre los ciudadanos el despilfarro separatista, haciendo pagar en Cataluña servicios asistenciales esenciales. Escuchar a Homs hoy escudándose diciendo que si se retrasa la puesta en marcha de la ley de medidas fiscales, la ley de acompañamiento y estos presupuestos, puede significar que las personas que están en riesgo de exclusión social se les corte la luz, es de un cinismo, una demagogia y una mala fe de tal calibre que les voy a dar algunos ejemplos que acompañan a la ley de medidas fiscales para que ustedes puedan y los ciudadanos puedan contrastar lo abusivo que significa la aprobación de esta ley y lo seguramente ilegal de la misma. Les voy a poner un ejemplo que es evidente, que contrasta con la demagogia y el cinismo y la mala fe del portavoz Homs. La tasa por prestación de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, en la cual aquellas personas que pidan ese tipo de asistencia, bien por accidentes de tráfico, rescate de personas, incendios, intervenciones en interiores y exteriores de edificios e inundaciones, tendrán que pagar, en el caso de los bomberos, 37 euros por unidad y hora, en el caso de las personas. Imagínense lo que significa que vaya una dotación de bomberos a cualquiera de estos supuestos, 37 euros por persona y hora, 49 euros por vehículo y hora, y en el caso de un helicóptero, 2.875 euros por unidad y hora. Bueno, nosotros no queremos que ningún ciudadano que tenga que pedir auxilio y pedir los servicios que ya paga con sus impuestos tenga que pagar esta tasa. Además de abusivo, va en contra de un principio básico. Los ciudadanos pagan impuestos para recibir asistencia y servicios. Nadie puede pensar dejar de llamar a bomberos o a los Mossos porque pueda ser grabado con una tasa por esa asistencia que no pueda pagar. Solo que por este punto. Y porque así lo indica el propio informe de los servicios jurídicos. Y porque es lógico, esta ley debe ser llevada al Consejo de Garantías Estatutarias. Además, este es un gobierno que, en el colmo del cinismo y del chantaje, condiciona el pago de una parte del sueldo de los servidores y trabajadores públicos a cambio de que le permite introducir un impuesto sobre los depósitos bancarios que acabarán pagando los ciudadanos. Bueno, pues yo creo que este gobierno no tiene ningún tipo de legitimidad para chantajear a las fuerzas políticas con que no hagan su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Entre otros,
Pues hacer que se cumpla la ley. Que recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias no es una amenaza, es un instrumento legítimo que tienen las fuerzas políticas para intentar evitar los abusos de un gobierno que ha hecho de su mala praxis legislativa, de su chapuza legislativa, una norma. Y que los ciudadanos no tienen que pagar ni el abuso fiscal que este gobierno hace soportar a las clases medias y populares de nuestra comunidad. Y sobre todo lo que no puede soportar este Parlamento es que hay un gobierno que a sabiendas legisle mal y se escude en las consecuencias negativas que tienen sus propios actos negligentes sobre los ciudadanos para evitar lo que es una labor de oposición legítima. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene esa función. Y estamos seguros que un gobierno que fía el cumplimiento del déficit al ingreso de 2.300 millones de euros fantasmales de medidas que todavía no ha anunciado, entre las cuales eventualmente está la venta del patrimonio del parque público de vivienda social de Cataluña, no puede utilizar a nadie, a ningún ciudadano, de rehén para que la oposición haga su trabajo. Por lo tanto, los ciudadanos pedimos a las fuerzas políticas de la oposición que ejerciten ese derecho que tienen e intenten evitar un gobierno que abusa de este Parlamento, que abusa de los ciudadanos y que abusa de la buena fe. Sobre la eventual entrada de Esquerra al Govern, desde Ciudadanos evidenciamos que esta entrada será meramente formal, puesto que Esquerra Republicana lleva en el Gobierno desde enero de 2013. Y esta entrada, además de visualizar ese nuevo tripartito donde Esquerra volverá a ser una parte determinante de su ineficacia, permitirá algo bueno, que es solucionar el fraude democrático que vive este Parlamento, que se resume en que el cap de l'oposició és el conseller en cap de facto. Solo que por eso, a pesar de que sabemos que esa presencia en el gobierno no limitará, sino que ampliará el peligro que supone este gobierno para la estabilidad económica y la estabilidad política de nuestra comunidad, como mínimo se visualizará lo que de facto es, que es un gobierno que trabaja perfectamente sincronizado y que solo la ficción de un partido que está en la oposición, que forma parte del gobierno, para engañar al conjunto de los ciudadanos y evitar la erosión electoral de Esquerra, permite asumir con absoluta normalidad. Una normalidad que Ciudadanos no quiso asumir, que intentó evitar proponiendo la supresión de la figura del cap de l'oposició, absolutamente innecesaria en un parlamento multipartito, pero que además solucionaba, eso sí también, el posible fraude democrático que hemos vivido los catalanes durante un año y este Parlamento durante un año. Por lo tanto, a pesar de que sabemos que Cataluña sufrirá la entrada de Esquerra al gobierno, como ha sufrido un gobierno de Convergencia y Esquerra que ha ejercitado las políticas más antisociales y que ha puesto en marcha el desafío y el reto a la democracia española más serio que ha tenido en los últimos 35 años, creemos que es bueno que se clarifique, se visualice ese pacto de hierro separatista en contra de los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Y con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Si vostès no poden portar sols al Consell de Garanties Estatutàries els pressupostos, han de negociar amb algú? No, no podemos, porque si pudiésemos se necesitan un mínimo de 13 diputados. Nosotros, el momento que quedó claro que tanto los presupuestos como especialmente la ley de acompañamiento eran perfectamente recurribles o elevables al Consejo de Garantías Estatutarias, intercambiamos pareceres con otros grupos de la oposición que han decidido, desgraciadamente, no voy a poner nombres, hacer tacticismo político. Yo creo que cuando uno considera que algo está bien, debe hacerlo. No por intereses de partido, sino por el interés de la ciudadanía y del buen hacer legislativo y parlamentario de una Cámara de Representantes. Parece que algunos prefieren jugar al tacticismo y al interés. Yo no sé si alguien tiene que consultar con alguien qué tiene que hacer. Nosotros no tenemos que consultar con nadie, pero desgraciadamente, de momento, seguramente en las próximas elecciones ya podremos tomar este tipo de iniciativas sin contar con el apoyo de nadie. Desde luego, nunca pediremos la opinión a nadie, a ver qué hacemos.
pero como de momento esas circunstancias no se dan, instamos a aquellos que, cuando hablas con ellos en los pasillos o en reuniones informales, te dicen que estos presupuestos, y que especialmente recalco esta ley de acompañamiento, deben de ser elevadas al Consejo de Garantías Estatutarias porque vulneran derechos de los ciudadanos y porque legislativamente son una auténtica chapuza impropia de un Parlamento serio, como sin duda es el Parlamento de Cataluña, lo hiciesen. Nos gustaría vivir en un mundo político donde el tacticismo político no pasara por delante de los intereses de los ciudadanos, o como mínimo de la legítima visión que tiene la oposición respecto a cuál debe ser su papel. Algún día llegará, desgraciadamente, repito, durante este periodo de sesiones no podemos tomar este tipo de iniciativas en solitario, pero creemos que todavía hay tiempo para que algunos reflexionen acerca de cuál tiene que ser su función de oposición política, más allá de los chantajes espúreos e ignominiosos que este gobierno, tras los cuales este gobierno se escuda. Amb el PP hi han parlat o estan parlant o està tancat el tema? Yo, si usted me permite, si la pregunta que usted me formula, o la última parte de la pregunta, fuese así, no lo estaría anunciando o no estaría instando a nadie a sumarse. Convendrán conmigo que el instar a sumarse es no tener ningún acuerdo cerrado por ningún grupo. Repito, me gustaría que lo que algunos dicen, no en privado, sino en público, las amenazas, que no son amenazas, repito, porque utilizar este término es erróneo, que lo utilice el gobierno es lógico, porque intenta convertir algo que es una herramienta en un arma. Y elevar al Consejo de Garantías Estatutarias, exigiendo celeridad en su dictamen, no pone en riesgo nada, es un instrumento para evitar un abuso. Y repito, que un gobierno que fía el equilibrio presupuestario a 2.300 millones de euros, que no ha tenido la dignidad desde el inicio del trámite presupuestario a explicar cómo lo va a sustanciar, se escude tras algo que tenía que haber resuelto hace un año, que es que hay ciudadanos a los cuales se les corta la luz porque están en riesgo de exclusión social. Y después de un año de inacción, se escude en eso para chantajear a las fuerzas políticas que no utilicen un instrumento legítimo que alguien determinó para ejercer su papel de oposición y de garante de lo que seguramente desde una visión política determinada es el amparo de los derechos de los ciudadanos, pues hombre, estará usted conmigo que es un poco sorprendente. Pero repito, instamos, hay tiempo y sobre todo es necesario y sobre todo se puede explicar, se puede argumentar, no es filibusterismo político, es actitud responsable de una oposición que tiene que velar por el bien común y el interés común de los ciudadanos por encima de una actitud legislativa negligente de un gobierno, que no se puede amparar en nada para justificar su incapacidad de legislar adecuadamente y utilizar una ley de medidas fiscales y financieras, la ley de acompañamiento, de la forma adecuada para garantizar la suficiencia financiera de unos presupuestos, de los cuales, repito e insisto, fía 2.300 millones que no ha explicado públicamente y que ha chantajeado con el sueldo de los servidores públicos. Hay que ser muy cínico. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues les agradezco a todos ustedes su presencia en esta hora de prensa y hasta la próxima.